Cuando escuchamos la palabra minería en América Latina, casi siempre pensamos en lo mismo: oro, plata o cobre que brillan en mercados internacionales. Pero hoy vamos a hablar de una batalla diferente, una batalla por un mineral opaco y desconocido para la mayoría, pero que mueve los hilos de una de las industrias más poderosas del planeta, que es el petróleo. Viajemos a la Sierra de Chiapas, al sur de México, específicamente en el municipio de Chicomucelo. Aquí, en el año 2006, la llegada de una empresa transnacional canadiense prometió lo que muchos gobiernos prometen: desarrollo, empleo, infraestructura y riqueza. Sin embargo, la realidad fue destructiva: despojo de tierras, división de comunidades y contaminación de una cuenca hídrica vital, y un trágico asesinato político que llegó hasta los tribunales de Canadá. Este caso no es un hecho aislado. En el libro Ecología Política del Extractivismo en América Latina, coordinado por el investigador Giancarlo Delgado Ramos, analiza que el norte global ve a nuestro territorio no como hogar, sino como gigantescas reservas de materias primas. El día de hoy analizaremos el conflicto que ocurrió en Chicomucelo para entender cómo funciona este metabolismo social y por qué para las comunidades indígenas y campesinas la lucha de la tierra no tiene precio, porque la naturaleza no lo tiene. Para entender el conflicto, primero debemos entender el recurso, la varita. ¿Qué es este mineral? La varita es un mineral no metálico, cuya principal característica es su enorme densidad. Esta se usa en la industria petrolera. Se mezcla con lodos químicos para inyectarla a gran presión en los pozos de gas y petróleo. La varita evita que el pozo colapse o explote por la presión del subsuelo durante la perforación. Básicamente, sin varita, la extracción petrolera no sería posible. Sabiendo esto, en 2006 la empresa canadiense Blackfern Exploration, perteneciente al grupo Willis, puso la mira en el ejido Grecia, una comunidad campesina. Consiguieron los permisos del gobierno federal mexicano con una facilidad alarmante, una constante en la época neoliberal del país. Pero el desarrollo prometido comenzó mal. Los investigadores del caso documentan que la empresa incurrió en un despojo ilegal de tierras ejidales. Engañaron a los pobladores con contratos asimétricos y comenzaron a fracturar el tejido social. La comunidad se dividió en unos pocos que recibieron empleos temporales mal pagados y la gran mayoría que vio como sus tierras agrícolas, el sustento de sus familias por generaciones, eran destruidas por la maquinaria pesada. Las asambleas ejidales fueron saboteadas y el ambiente comunitario se volvió extremadamente hostil. El impacto más devastador de la mina no se quedó dentro de los límites de Chicomucelo. Y aquí es donde la teoría de la ecología política nos ayuda a ver el problema completo. La minería a cielo abierto de varita alteró por completo los escurrimientos naturales de agua de la Sierra de Chiapas. Se desviaron arroyos y se destruyeron fuentes locales de líquido vital. Pero la verdaderamente alarmante es el destino de los residuos. El proceso minero genera lixiviados y desechos que son arrojados directamente hacia la cuenca del río Grijalva. Detengámonos un momento a dimensionar esto. El río Grijalva es uno de los sistemas hídricos más importantes de México.
La contaminación arrojada en Chicomucelo viaja agua abajo, cruzando los valles centrales de Chiapas, pasando cerca de ciudades grandes como Chiapa de Corzo y la capital, Tuxtla Gutiérrez. De ahí, el agua sigue su curso hacia el estado de Tabasco, inundando sus llanuras y pasando por Villahermosa, hasta desembocar finalmente en el Golfo de México. Lo que comenzó como una mina en un pequeño ejido de la sierra se convirtió en una amenazante, latente para la salud pública y ambiental de millones de personas a lo largo de 2 estados de la República. Es el vivo ejemplo de cómo el extractivismo transfiere los costos ecológicos a las poblaciones locales, mientras exporta las ganancias al extranjero. Ante el desastre ambiental y social, la comunidad no se quedó de brazos cruzados, se organizó. Surgió el Frente Cívico de Chicomucelo y el Movimiento Popular de Resistencia, integrándose rápidamente a la REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería. La resistencia civil era pacífica, asambleas, denuncias ante medios de comunicación y bloqueos en los caminos para impedir el paso de los camiones de la minería cargados con el mineral. En esta lucha destacó un hombre, Mariano Abarca Roblero, un líder comunitario ejidatario, carismático y con una convicción inquebrantable. Se convirtió en el rostro público de la oposición de Blackfire. Pero defender la tierra en América Latina es una de las actividades más peligrosas del mundo. Mariano comenzó a recibir amenazas de muerte, acoso y hostigamiento por parte de empleados y guardias de la empresa. Incluso fue detenido arbitrariamente por las autoridades locales, en un intento de silenciarlo. Mariano publicó las denuncias ante las autoridades y ante la mismísima Embajada de Canadá, que su vida corría peligro, pero no le hicieron caso. El 27 de marzo de 2009, la violencia extractivista mostró su peor cara. Mariano Abarca fue asesinado frente a su casa en Chicomucelo. Su muerte conmocionó a la región y encendió las alarmas internacionales. El proyecto minero fue clausurado poco después por las autoridades estatales, debido a violaciones ambientales, pero el daño más terrible ya estaba hecho. A más de una década de distancia, el crimen permanece en la impunidad. No se ha sentenciado a los autores intelectuales del asesinato. El asesinato de Mariano Abarca no cerró el caso, al contrario, abrió un capítulo internacional histórico. La familia Abarca, apoyada por organizaciones como Mining Watch Canadá y REMA, descubrió, gracias a leyes de transparencia, algo indignante. La Embajada de Canadá en México sabía perfectamente de las amenazas contra Mariano. Lejos de intervenir por los derechos humanos, la embajada operó activamente como un brazo de relaciones públicas para Blackfire, presionando al gobierno de Chiapas para que protegiera las operaciones de la minería. La familia llevó el caso hasta la Suprema Corte de Canadá, exigiendo una investigación sobre la responsabilidad de los diplomáticos canadienses. Aunque las cortes de ese país han blindado legalmente a sus organismos diplomáticos para evitar juicios, el caso sentó un precedente mundial sobre cómo las embajadas del primer mundo defienden los intereses corporativos por encima de las vidas humanas en el sur global. Para cerrar, al libro que inspiró este análisis, los economistas y ecólogos políticos mencionan el concepto del buen vivir o el ecologismo de los pobres. Las comunidades de Chicomucelo no estaban negociando un precio. No querían que la minera les pagara más dinero por contaminar sus ríos. Luchaban
porque entendían que hay cosas que no tienen valor de cambio. El agua limpia, la salud de sus hijos, la paz de su comunidad y la memoria de sus ancestros. El caso de la varita en Chicomucelo nos obliga a preguntarnos, cuando encendemos nuestros autos, cuando consumimos energía o cuando compramos productos tecnológicos, ¿cuál es el verdadero costo de los recursos que sostienen nuestro estilo de vida? La respuesta suele estar escrita en la resistencia y tristemente con la sangre de las comunidades de nuestra América Latina.